Es un framework que está basado en React. Es algo que conceptualmente está como bastante volado. Entonces la charla de hoy está bastante interesante. Nichols es un parcero de la comunidad, lleva ya bastantes años en la industria, ha sido líder técnico. Hoy en día no sé dónde estás porque... Ya vamos a hablar. Eh, Siempre ha estado como muy activo con la comunidad, es una persona que colabora mucho en el open source, tiene su propio proyecto open source también. Ahorita les va a hablar un poquito más del tema de la librería Sabanda y Linux. Buenas noches. Aló. Ahí se escucha bien, ¿cierto? Bueno, listo. Nada, como ya compañero aquí ya lo mencionó, el día de hoy vamos a ver el tema de server-side rendering. Es algo que para los que llevamos ya una década en esto ha sido un va y viene. Estamos en server, luego en cliente, luego en server. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de por qué uno decidiría escoger esta estrategia para sus proyectos. Lo vamos a ver enfocado en cuanto a este framework de React que se llama Remix.js. Igualmente, como ahorita les comentábamos, muy invitados todos para que quiera venir acá a una charla de Gatsby, de Nest.js, de cualquier otra, de Angular, para venir a decir, no, es que esto de Remix no sirve para nada. Angular o Nest.js llevan más tiempo en el mercado, entonces son mejores. Bienvenida sea, incluso bacano si luego hacemos un workshop o alguna comparativa. Hoy entonces vamos a tratar de ver unos conceptos, pero lo vamos a pasar muy rápidamente. A mí me gusta más que todo el código, aunque la teoría ahí está en la presentación. Ahorita la presentación se la vamos a compartir y ya dependiendo de lo que vamos al final, las dudas que tengan, podemos profundizar. Como comentaban, mi nombre es Juan David Nichols, soy contribuidor open source, tengo una organización open source en GitHub llamada Proyecto 26. En mis tiempos libres hago jueguitos o hago juegos 2D básicamente. Me encanta, siempre me ha encantado, empecé como un backend hace más de 10 años con C#, con .NET, y desde ese primer momento me empezó a encantar la parte del frontend, de trabajar con diseñadores. Tuve esa experiencia de trabajar con diseñadores que maquetaban un sitio web en un par de horas. Cuando empecé a ver que la gente empezaba a utilizar React, para mí fue la cosa más extraña del mundo. Era como, ¿qué están haciendo? O sea, están tirándose esto. Porque ya no le puedes decir vos a un diseñador, no, mira el componente por allá en JSX y ve a modificar el código. Era muy complicado. Desde que yo empecé a trabajar como backend, me gustaba esa parte de empezar a separar, básicamente, pues como tal, el de tener no tanto acoplamiento y poder separar las cosas, como tener una mejor separación de las necesidades, de las funcionalidades y todo lo que estamos haciendo. Ahorita pues podemos profundizar en eso. También soy un chocolate lover, cat lover, aunque no lo tengo. Y en este momento estoy trabajando por una empresa llamada Baxus. Estoy trabajando como Founding Full Stack Engineer. Ahorita el ejemplo de lo que les vamos a mostrar gracias a Baxus, les voy a poder mostrar el desarrollo que se ha hecho alrededor de estos últimos 4 meses que llevo con ellos. Y nada, me pueden encontrar en GitHub como JDNicholc. Bueno, como estamos acá, es porque básicamente todos somos desarrolladores web, obviamente, o queremos serlo, no sé, para los que estemos empezando. Pero sabemos que hay muchas formas hoy en día de construir sitios web y aplicaciones web, que son conceptos que, aunque es fácil de entender, a veces la gente se enreda y no escoge una tecnología adecuada dependiendo de eso. Hoy en día hay muchas formas de construir aplicaciones móviles, aplicaciones híbridas, progressive apps, aplicaciones que van a ser usadas básicamente desde un celular, como también hay otras aplicaciones que son web, que son responsive. Eso es lo que es un sitio web, un website. Es básicamente un sitio web que van a poder encontrar los usuarios, nuestros clientes, desde un navegador, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Del SEO, que tenga nuestra página, con lo que nos ayude los motores de búsqueda a encontrar el contenido. Mientras que cuando hacemos una aplicación, una web app, esta la podemos distribuir, por ejemplo, para hacer, no sé, aplicaciones híbridas, aplicaciones que se puedan desplegar en Android, iOS o Progressive Web Apps, aplicaciones que no necesariamente necesiten SEO
y es totalmente válido. El día de hoy vamos a hablar de por qué uno sí se debería ir por client-side rendering cuando no necesita hacer un sitio web. Cosas que deberíamos de ir aprendiendo o entendiendo es que es preferido lo que es el server rendering o el static rendering en vez de un approach de rehydration o rehidratación en español, que es básicamente, ya lo vamos a ver, el concepto de cómo nosotros generamos como todo el contenido que vemos en una página web y después con JavaScript lo que nos encargamos es de agregarle interacción y que la página sea dinámica, que se pueda interactuar con ella. Todos estos approach o todas estas estrategias, lo que nos tiene que dejar a nosotros al final del día es el performance de nuestras aplicaciones, que es la necesidad que tenemos. Necesitamos una aplicación que nos muestre una aplicación móvil y está bien una aplicación donde puedas ver, por ejemplo, loadings o es un splash screen, que es básicamente esas aplicaciones como Ionic, React, NetScript, donde tú ves una pantalla inicial mientras la aplicación carga perfectamente. Te puedes ir por una aplicación de client-side rendering, renderizada del lado del cliente. Pero si ya necesitas una página web que van a entrar miles, cientos, millones de usuarios que van a encontrar por Google, por un motor de búsqueda, ahí es donde ya tenemos que empezar a mirar otros approach, otras estrategias. Ay, gracias. Excelente. Entonces, tenemos que entender que el performance o el rendimiento de un sitio web puede variar drásticamente dependiendo de las capacidades del dispositivo que estén usando y las condiciones del Internet, ¿cierto? Hay personas que utilizan Facebook o este tipo de aplicaciones que son usadas mundialmente desde lugares donde la red no llega sino 2G, 3G, donde las páginas se demoran mucho en cargar. Y si nosotros estamos haciendo una aplicación que va a ser publicada en diferentes partes del mundo, o que va a ser utilizada incluso en lugares donde casi no hay conectividad, tenemos que tener en cuenta todas estas estrategias de rendimiento que vamos a ver. Ya para el que quiera entrar a indagar o ahorita lo podemos hacer, hidratación es un proceso duro, como les comentaba, descargamos lo que obtenemos el HTML cuando solicitamos una página en el navegador. Él se encarga de descargar todos los recursos, JavaScript, CSS, todo esto. Se encarga de parsear o ejecutar el código JavaScript. Si hay errores de runtime o lo que sea, aquí se detectan y apenas en este punto se logra ver. Y ya después le dan el dinamismo a la página web, la vuelve interactiva, que cuando el usuario empiece a dar clics, empiece a reaccionar a estos eventos. Entonces, ¿por qué es complicado? Porque esta es una técnica que básicamente tiene que hacer todo este proceso cada vez que tú solicites una página en el navegador. Entonces tiene que descargar todos estos recursos, el proceso es demorado, es lento. Hay varios frameworks que se han creado para hacer esto más rápido y traer otras estrategias, que es no manipular el DOM directamente, sino lo que llamamos hoy en día Virtual DOM, pero de todas maneras es un proceso que tiene un costo, todo tiene un costo. El rendimiento como tal, entonces, lo podemos separar como en 3 fases, o por lo que cuando entramos a un sitio web, Google también ha sacado lo que es como Web Vitals, un término para definir como todas estas métricas importantes cuando cargamos una página web. La primera sería como cuánto se demora el contenido más largo en aparecer. Tenemos unas métricas que ellos, incluso el que quiera entrar aquí va a poder ver, entrar a dar clic y ver cuáles son las métricas y por qué las definieron de esta forma. Todas las imágenes en la presentación se les puede dar clic para entrar a ver con más detalle. Básicamente, entonces, aquí si nosotros queremos indagar o ahorita si tenemos tiempo, vamos a poder ver entonces en qué consiste cada uno. Pero lo que tenemos que tener en cuenta y lo que yo quiero que les quede hoy en día es que el rendimiento debe ser el criterio más importante que define la calidad y que tan exitoso van a ser las funcionalidades y todos los productos que estemos desarrollando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se vayan a comparar con un competidor, cuando se vayan a comparar con alguien más que está haciendo un producto similar, lo que van a ver los usuarios es el rendimiento de su sitio web. Y hay estudios que básicamente ha hecho Google bueno, a partir pues como de varias, ¿cómo se dice? Sí, a partir pues como de varios estudios que han hecho con varios clientes, Google ha determinado que un 30% de un sitio web más demorado que otro hace que los usuarios prefieran seguir con el competidor, ¿cierto? Porque 30% más rápido es un 30% que va a poder navegar y aprovechar más el tiempo en tu página web de un usuario,
¿cierto? Entonces, esto es lo que determina al fin y al cabo de que los usuarios quieran volver a tu página web, ¿cierto? Creo que hoy en día es un término, bueno, eso no iba redireccionado a esto, pues déjenme yo veo, space, no, hasta el corazón redirección. Bueno, pero entonces, sí, quiero que les quede es que lo que vamos a ver hoy en día es básicamente cómo hacer productos que de verdad al final del día sean usables. Cuando hablamos del proceso de renderizado, ¿qué significa rendering? ¿Qué es eso? Es básicamente como cuando yo entro desde una página web y solicito pongo una URL y solicito que un servidor me responda a esa URL, él se va a encargar de llegar, de generar todos esos bytes, que al final la comunicación es en bytes. Por eso hoy en día no solamente existen estas estrategias que vamos a ver hoy con server-side rendering, está también WebAssembly, que lo que hace es también descargar todo el contenido en bytes. En el caso del rendering web o de generar una página web, él transforma todos esos bytes a lo que son caracteres, las etiquetas que conocemos, que para los que vienen trabajando mucho tiempo, HTML nace de otros formatos como XML, entonces trata de entender las etiquetas y parsear el contenido. De ahí obtiene lo que son los tokens para darse cuenta qué caracteres son válidos, cuáles son los que reconoce la web o cuáles son otros que manejan componentes que estamos creando, por ejemplo, con librerías o frameworks, web components, por ejemplo, o custom components, que le llaman. Luego él se encarga de hacer un proceso de mapear esos nodos y después de generar un DOM. Un DOM no es más que una estructura en árbol que estamos viendo, donde tiene mapeado cada nodo, el elemento al que hace referencia en memoria. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, procesamos con JavaScript, perdón, tratamos de manipular con la API de JavaScript en el navegador uno de estos elementos, él hace la modificación de memoria y luego el DOM efectúa el cambio en el nodo, en el objeto como tal. Eso, los términos son del DOM, aquí lo pueden entrar a entender un poco más de cómo genera el DOM y el CSOM, que es en cuanto a las hojas de estilo, hace el mismo proceso. Entonces, ¿qué estrategias de renderimiento tenemos hoy en día? Tenemos Static Site Generation, Pre-Rendering, Client-Side Rendering, Server-Side Rendering, y hay otras estrategias híbridas. Eso es ya cuando vemos, por ejemplo, soluciones como Netflix, donde ellos básicamente toman cierta parte del contenido y lo renderizan de una forma, pero otra parte la traen ya de forma con JavaScript, por ejemplo, manejando client-side rendering, ya se encarga pues como de manejar las aplicaciones y cargar el contenido de una forma diferente, pero la parte más importante la cargan utilizando, por ejemplo, estrategias como server-side rendering. ¿Qué es server-side rendering? Nosotros hacemos una solicitud a una página web. Entonces tenemos acá que el usuario abre el navegador, abre un browser, ingresa una URL, el servidor cuando presiona Enter genera un GET, un request HTTP a un servidor. Lo que se hace es de compilar todo en un HTML a partir del código que hayamos hecho, de la forma como lo hayamos querido hacer. El navegador lo que hace es en ese mismo request, en esa misma solicitud, descarga el HTML completamente renderizado con todo el contenido de la página. Luego, en un segundo proceso, él identifica que hay scripts, que hay etiquetas donde nosotros cargamos otros recursos, descarga esos recursos. El usuario, entonces, mientras tanto, puede ver el contenido. No tiene que haber un loading, una etapa de que todo está cargando. Visualmente, no habría esos pantallazos en blanco o esos loadings. Inmediatamente ve el contenido, pero no puede interactuar. Hay un proceso que en la etapa anterior hay una métrica que es cuando una aplicación pasa de cargar a poderse interactuar con ella, ¿cierto? Entonces, cuando ya el navegador termina de descargar todos estos recursos de JavaScript, que es un solo hilo, de ejecutar todo ese código, luego ya es que puedo interactuar con la página web, que los eventos se agregan a los diferentes elementos, a los diferentes nodos, y empiezo a poder a interactuar, a tener animaciones, a poder ver cómo cargo contenido de forma dinámica con Ajax. Entonces, sí, básicamente el HTML se encarga solamente de darnos al usuario una sensación de que todo carga rápido, pero ya después hay un proceso de cargar de esta forma adicional todos los demás recursos. Cuando nosotros trabajamos, ¿por qué queremos usar server-side rendering? No es más que poder
que los buscadores o los motores de búsquedas, los crawlers, los que se encargan, los bots de Google, de todas estas empresas, de analizar el contenido de nuestra página web y indexarla, se pueda rastrear fácilmente. Entonces, de ahí es que nace lo que es el SEO, el Search Engine Optimization, que es básicamente cuando nosotros tenemos estos bots que analizan nuestra página, entran a ver el sitio web y lo que van a buscar es generar un ranking. Y el ranking lo hacen a partir de ¿qué? ¿Cómo si tú estás desarrollando con tu competidor el mismo producto, cómo te vas a quedar por encima en las búsquedas que tu competidor? Es dependiendo de varias cosas, de palabras claves, de los enlaces, de la arquitectura que tenga el sitio, qué tan semántico es. Todo esto entra en la calificación, el contenido, qué tanta información tiene, qué tanta información pueden los usuarios buscar para rastrear tu sitio. De ahí viene lo que es básicamente el tráfico. Estos motores de búsqueda también agregan cierto tiempo para analizar tu página web. Si tú cargas todo con client-side rendering, puede que indexe algunos enlaces, pero puede que no indexe todo. Si tienes un blog de miles de páginas web, puede que solamente indexe, no sé, 100, 200. Si por ejemplo, la página no carga rápido o tiene un proceso demorado con JavaScript. Y ya luego viene la parte de analizar estos datos. Entonces, aquí pueden entrar, ya luego podemos mirar la presentación y ver por qué para JavaScript todavía es difícil que estos bots puedan analizar el contenido. Y ya quiero yo ya empezar con la parte de Remix. Remix.js, me gustaría abrirlo acá, antes de continuar acá en la presentación, en una página aparte. Remix.js es la respuesta de todos estos frameworks que lo que buscan es poder obtener una aplicación web que sea usable, que se guíe por los estándares web, que sea una aplicación moderna, no como las que teníamos hace 10 años, que era como un Facebook utilizando PHP o algunas de estas páginas que cada vez que tú dabas una acción, un usuario entra y presionaba un botón, recargaba toda la página. En ese entonces lo trabajaba, por ejemplo, con .NET y teníamos lo que era el infierno de los update panels para poder actualizar una porción de la página. Y por cada acción era un post que se ejecutaba y tenía que recargar todo el sitio. Y ahí entonces el navegador tenía que pasar un proceso de volver a descargar todos los recursos. Lo que buscamos es poder mejorar esa user experience, que de forma es simpático, pero al mismo tiempo también mejora lo que es el término que hoy existe de developer experience, de que sea más fácil para nosotros trabajar, poder separar. Y esto es un chiste, ahorita lo vamos a ver, pero todo esto ha ayudado para que hayan diferentes roles en nuestra profesión, que no tengas que ser un full stack que sepa tanto front como back, sino que cada quien se pueda especializar y que básicamente puedas entrar a empresas grandes trabajando solamente como front y aprendiendo de cosas muy tesas en front, como también cosas muy tesas en back. Porque he visto también como, no, es que si estás trabajando en front, los de backend creen que no es la gran cosa, pero front no es solamente pintar HTML y ya, ¿cierto? Front tiene muchas cosas, tiene lo que es la parte matemática del CSS, la parte de cómo trabajamos los layouts. Entonces, esta es una forma muy tesa, como hoy en día podemos hacer aplicaciones incluso muy enriquecidas con WebGL o Canvas. Podemos construir entonces con Remix.js ese tipo de aplicaciones. A ver, yo me paso por aquí. Voy a ponerlo más bien en otra ventana. Para volver acá, quiero tomar este chiste que vi hace unos días. Yo minimizo esto. ¿Dónde lo puedo poner? Listo. Vamos a ver si se desaparece. Perfecto. Entonces, el chiste aquí es como, bueno, hace 10 años, hace una década, estamos haciendo aplicaciones de servidor y empezamos a construir aplicaciones de cliente, pero luego nos dimos cuenta que eran incluso más lentas y ahora estamos volviendo a construir aplicaciones de servidor y todos se dieron cuenta de que fue una estupidez haber hecho aplicaciones del lado del cliente desde el principio. Pero el que no tiene toda esta historia cree que de verdad fue una estupidez. Y si no tienes o no entiendes para qué es cada estrategia, cada approach de renderizado, puedes perfectamente hacer una aplicación que el día de mañana le estén haciendo un core factor o llevándolo a otra tecnología. Hace una década trabajamos todo con servicios basados en XML, en SOAP,
controles que renderizaban páginas a partir de servidores, controles renderizados por el servidor en .NET, en Java, con Web Forms, con todas estas tecnologías. Pero ya después la industria empezó, bueno, Ajax, podemos cargar una página de forma dinámica, JSON, la comunicación no tiene que ser con tanta documentación, con tantos elementos, con tantos validadores de XML, con tanta cosa. Y la comunicación entre un cliente, el browser y el servidor era más natural con JSON, porque es parte de la notación literal de JavaScript. Eso como cuando hablamos de TypeScript. TypeScript es JavaScript con tipos. Bueno, JSON es como esa partecita donde está definido los datos primitivos en JavaScript, donde podemos obtener objetos, booleanos, números, strings, todo eso. ¿Para qué? Para comunicar datos. Luego empezamos a ver los términos como backend for frontend, de crear solamente alguien que se encargue de ser un doliente para construir esa página web, para entregarle los datos. De ahí empezamos a separar lo que son redes APIs, a crear servicios basados en JSON. Luego las autenticaciones empezamos como, bueno, ya no podemos hacer aplicaciones que corran en un servidor, en una instancia donde la sesión sea en memoria y si se cae esa instancia, entonces los usuarios pierden la autenticación. Eso pasaba hace una década. Hoy en día ya tenemos sesiones que utilizan redes, etcétera. Luego empezó el concepto de serverless microservices. No todo tiene que hacerse con microservicios, tal cual, pero esto también ayuda en procesos de renderizado de una página web, a poder separar como las responsabilidades. Lo que buscamos al final del día es un escalamiento horizontal donde podamos desplegar nuestras aplicaciones en diferentes servidores, en diferentes instancias alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque cuando queremos que nuestra aplicación sea usada mundialmente, es muy importante, por ejemplo, garantizar georreplicación o publicar nuestros servicios en diferentes regiones para que el contenido, como todo esto se basa en la velocidad de la luz, el internet, la velocidad de la conexión a internet de los usuarios, pueda traer los datos desde la región más cercana, desde el servidor más cercano, desde el centro de datos más cercano que haya esa región. Entonces, si nuestros usuarios están en China y están solicitando el sitio web, el servidor, perdón, la instancia del servidor que tenemos en Latinoamérica, se van a demorar mucho más, la experiencia no va a ser la misma. Y ya de aquí nacieron muchos otros conceptos, como empezar a compilar el código, a separar el JavaScript, los despliegues como han pasado, algunos dicen, es que las aplicaciones monolíticas, es bobada separar las aplicaciones y hacer un backend por frontend y tener separado cuando puedes hacer una aplicación monolítica que es fácil de mantener. Es cierto, es fácil de mantener, pero al transcurso de los años va a pasar que un cambiecito en CSS, como bien en aplicaciones que ya llevan 5 años en la industria, podría demorar una hora hacer un despliegue. Entonces, la velocidad con la que se mueven los equipos es peor. Ya de ahí entonces han nacido todos estos frameworks y tecnologías. Entonces, por lo tanto, esto es totalmente un chiste. De ahí, cuando ya quieran entrar como a ver los procesos, o ahorita lo podemos hablar, si hay tiempo, la diferencia entre server-side rendering y static site generation es que generas archivos estáticos en el momento de compilación con el primero, con el segundo es una compilación que ocurre en el momento que se hace el request hacia el servidor, lo cual sí tiene un proceso más lento, pero hay cosas que con el static site generation no se tienen. Por eso hoy en día también hay estrategias híbridas, estrategias mixtas que están trabajando todos estos frameworks como Nest.js, pero también en el lado del server-side rendering, hay como en este artículo que pueden entrar a revisarlo, hay procesos si manejamos en nuestros requests, en nuestras diferentes peticiones hacia el servidor, una caché como Redis, separamos con Service Worker, ponemos a que entregue el contenido de lo que tiene el navegador en la caché, pueda darse básicamente incluso hasta a veces un proceso más rápido en cuanto al renderizado o a la carga de nuestras aplicaciones. Bueno, ya hablamos del SEO y empecemos a hablar de Remix. Entonces, Remix es una propuesta muy interesante porque básicamente lo que ellos quieren es construir aplicaciones que tú puedas construir de forma distribuida, que puedas utilizar lo que son los buenos estándares que hay en la web. Y lo que propone es una estrategia de que las rutas sean las que definan cómo se carga el contenido y que el contenido puede ser separado dependiendo de las rutas. Yo le quito aquí el zoom. Podamos, por ejemplo, separar toda una página que tiene muchos elementos, muchos datos que se traen en diferentes requests, podamos precisamente separarlo en secciones.
Y esto es lo que nos ayuda, trabajándolo desde las rutas, es que todos estos, todo el contenido o todas las secciones de esta página puedan cargar todas en paralelo. Esto nos ayuda en un proceso de que cada sección va a hacer su request, va a solicitar los datos que necesite el servidor, pero se van a ir visualizando más prontamente los requests que terminen más rápido. Es decir, no tenemos que hacer como un promise all y esperar a que todas las promesas se finalicen para poder renderizar toda la sección, sino que gracias a las rutas que maneja Remix.js podemos cargar. Por ejemplo, este es el layout principal, luego tenemos esta sección de sales, pero la sección de sales puede tener también otras rutas anidadas que lo que nos permite es cargar el contenido de forma paralela, y si hay algún error, no pasa como en aplicaciones de client-side rendering, como los que hacen aplicaciones híbridas también, que si hay un error con React, error boundaries es mostrar un mensaje de error en toda la página y ya, el usuario se queda ahí como, bueno, qué chévere, hay un error, lo intento más tarde, pero entonces, ¿cómo así? O sea, si es un error de, no sé, de esta parte, de esta sección únicamente, ¿por qué deberíamos dejar que el usuario no pueda seguir usando el sitio web en las demás partes que están funcionando? Y ahí es que empezamos a ver por qué el proceso de tener, o por qué el propósito de tener funciones cloud computing, o utilizando funciones en la cloud, como Lambda Functions, como Azure Functions, de tener ese cuento de microservicios donde yo pueda separar diferentes partes de mi negocio, diferentes partes del negocio, de mi aplicación, en APIs que se encarguen de hacer esa funcionalidad, de responder a esas peticiones, de obtener los datos de diferentes bases de datos, etcétera, y de retornarlos. Si nosotros aprendemos a separar las aplicaciones así, ahí empezamos a darnos cuenta del sentido de que tiene de tener diferentes microservicios que puedan garantizar funcionalidades, que la aplicación siga funcionando, otras partes de la aplicación sigan funcionando correctamente. De ahí es que cuando entramos hoy en día a páginas como, no sé, hablemos como Slack, tiene un estatus, podemos ver que tiene todo el sentido del mundo de que al crear sistemas que tengan estos microservicios, que las funcionalidades estén separadas, podemos ver que, bueno, puede haber un error cargando o trabajando las colas, la mensajería entre los diferentes servicios, pero los demás componentes de nuestra aplicación puedan seguir respondiendo correctamente y la vista pueda seguir atendiendo y generando esos requests y seguir funcionando para que el usuario no se quede bloqueado completamente. Es básicamente proveer esa experiencia que queremos con nuestros usuarios. Bueno, de acá sí entran a ver Remix, después de lo de las rutas, vamos a ver que la idea es empezar a eliminar todos esos estados de loading, que es lo que nosotros hacemos hoy en día, que tenemos, por ejemplo, una página sin Remix y otra página con Remix, ¿cierto? Cuando se genera un request, el primer request, ambos terminan. El del server side rendering que vemos a la derecha se demora más, pero el de la izquierda le da una menor experiencia, no le da no es tan buena la experiencia que va a tener un usuario, porque va a tener que esperar a que todo el contenido, todos los requests finalicen, o que termine de bajar todos los datos por medio de JavaScript para poder empezar a pintar algo, ¿cierto? Entonces, si hacemos lo que son estos componentes para renderizar, podemos mejorar esa experiencia, pero con Remix la propuesta es, esperemos que se demore un poco más ese primer request, pero ya podemos pintar una UI. Ya los usuarios pueden empezar a tratar de dar clic, pero hasta que ya no termine de descargar los demás recursos, no van a poder empezar a atender esos eventos, pero con lo que se llama un progressive engagement, es que podamos ir atendiendo, dependiendo de lo que carga el navegador o las funcionalidades que tenga el navegador, puedan ir respondiendo a los eventos que tiene el usuario, ¿cierto? Entonces, al final, puede que los dos se hayan demorado lo mismo, pero como tenemos a la derecha secciones que cargan los datos en paralelo, obviamente vamos a ver que los datos van a cargar mucho más rápido. Entonces, lo que estamos diciendo es un fin a todos los procesos de loading que están bien en aplicaciones móviles, que están bien en aplicaciones que trabajan totalmente offline, pero en aplicaciones web, en aplicaciones donde necesitamos un servidor que responda inmediatamente, no tiene como tanto sentido. Lo bueno entonces de Remix son esas rutas anidadas, que trabajan entonces en forma paralela al contenido,
Los datos, entonces, bueno, aquí pueden cargar todos esos recursos, los datos, los módulos de CSS. Se acaba lo que es el esqueleto UI o no se necesita tanto, porque ya no tenemos que mostrar esas imágenes que están cargando con esas animaciones como para que el usuario no sea como, ¿qué pasó aquí? Porque no, hay contenido o porque la página está vacía o hay espacios en blanco. Por eso manejamos hoy en día todas esas estrategias. Y lo que decimos es utilizar la plataforma. Lo cual nos lleva a pensar que todo lo que manejamos en el estado, que manejamos con Redux o todas estas librerías, ya no se necesita tanto. Ya no necesitamos un Redux, un MoveX, una librería que maneje el estado. Ya lo podemos hacer es a partir de nuestro servidor que viene con Remix. Y en el lado del servidor, Remix propone de una forma agnóstica poder utilizar Remix, el servidor que ellos tienen, o Express.js o cualquier otro tipo de servidor. Volvamos acá como tal a la presentación. Entonces, si queremos hacer un proxy, en vez de que nuestra página, nuestra aplicación llame una URL externa y tenga que soportar cores, de que pueda solicitar recursos de otros dominios, podemos hacer ya esos requests desde el lado del proxy, desde el lado del servidor, y se ve como un proxy. Esto aquí no tiene tanto sentido si lo dejamos solo así, pero si nosotros en medio de ese request agregamos unas cabeceras, unos headers para manejar caché control, o utilizamos, por ejemplo, una caché como Redis, podemos guardar todos estos datos en una caché y para los siguientes requests ya no tenemos que estar consultando nuestro servicio. Hay muchos servicios hoy en día como las APIs de Google Maps, que calculan el costo, es dependiendo de la cantidad de requests que nosotros le hagamos. De esta forma, nosotros solamente solicitamos que él nos traiga los datos y podemos manejar en Redis una caché que guarde esos datos en una hora. Ya cuando en una hora trate de hacer el request, si no lo encuentra en la caché, vuelve a hacer el request, lo guarda en la caché y así va a seguir funcionando perfectamente. ¿Cómo manejamos bien una caché? Que a partir de los parámetros que llegan en la URL del request que hagamos, pueda generar como un key y pueda mapear si ese key ya fue guardado en la caché o no. Es decir, si yo estoy consultando como la información de una API como de Google, a partir de la dirección, de la dirección actual, de la latitud, longitud y todo esto, si yo llego y respondo básicamente con el dato que tiene en caché, porque el key lo genero con la latitud, la longitud, y con todos los parámetros va a responder más rápido. De ahí entonces hay unos ejemplos que vamos a poder ver, por ejemplo, este es un blog hecho con Remix. Quiero, como hoy estamos, hoy quiero que vean ejemplo en vivo de lo que he hecho. Aquí lo pueden ver, pero yo acá les quiero mostrar en lo que he estado trabajando efectivamente en los últimos 4 meses. Acá tenemos entonces una aplicación hecha con Remix. Voy a darle un poco de zoom. Listo. Ahí se ve bien. Bueno. Listo. Es un monorripo. Está hecho con Lerna o configurado con Lerna. Perdón, Lerna no. NX. Aunque curiosamente NX, estos que trabajan con más que todo con monorripos, ya Lerna es parte de ese equipo. Aquí tenemos como tal la aplicación que está hecha con Remix, y con Remix vamos a encontrar como varias cositas, como un archivo de configuración de Remix, como para configurar dependencias, como quiero que se compilen esas dependencias. Aquí vamos a poder entrar pues como con ese detalle. También vamos a poder configurar como, aquí tengo un monorripo, pero el código, las librerías las tengo por afuera de este proyecto. Aquí puedo configurar cositas como para que él escuche cambios y pueda compilar y tenga pues actualizaciones en vivo mientras estoy corriendo el proyecto en desarrollo. Y aquí en la carpeta app tenemos la separación como de componentes, rutas, y lo demás ya es algo que uno va creando, que trabajar con cookies, trabajar con estilos. Hoy en día en muchos proyectos trabajamos con diferentes formas de trabajar con estilos. Ahorita podemos hablar un poco al respecto. Tenemos entonces la separación, y es algo que viene, es curioso, es algo que viene también de otros frameworks, como por ejemplo NetScript, que el código que se va a ejecutar en el lado del cliente o en determinada plataforma, por ejemplo en este caso en el browser, tiene la nomenclatura .client. Eso nos va a indicar que cuando se vaya a ejecutar se vaya a compilar ese código, solamente el cliente
es un archivo que va a ser utilizado en el navegador, que va a ser compilado en el navegador y que se va a acceder desde el navegador. En cambio, el server va a ser algo que solamente va a tener acceso a código de servidor, código que vamos a hacer con un servidor como Express.js, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos ya también es un root. El root es básicamente como ese componente principal donde nosotros, yo le minimizo aquí un poco el zoom, donde nosotros vamos a tener la página web, el HTML, los headers, el body, vamos a inyectar algunos scripts, vamos a cargar entonces por medio del sistema de rutas que utiliza Remix.js, que por debajo sigue siendo las React Router DOM. También vamos a cargar algunos scripts y todo esto por acá es configurar, por ejemplo, Live Reload y otras cositas, otras dependencias. Este código, yo estoy haciendo otro repositorio, pero es muy parecido el código del proyecto a lo que podemos ver, por ejemplo, en el blog que tiene de Remix.js o incluso un repositorio que les recomiendo mucho para que lo entren a revisar con más detalle, que hoy en día todos los ejemplos que vamos a mostrar los tienen en esta página web de Ken Dodds. Ken Dodds es en este momento el director de experiencia de desarrollo de Remix.js. Y él tiene aquí su sitio web principal donde tiene básicamente como todo ese tipo de estrategias que podemos manejar. Como podemos manejar, por ejemplo, en utilidades, caché con Redis. ¿Para qué? Para los diferentes requests. Por acá vamos a poder ver un redis.server.ts y cómo se configura, un IO Redis, etcétera. Listo, si volvemos entonces al código. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. ¿Faltan 15? Bueno, gracias. Me iban a estar avisando. Muchas gracias. Listo. Tenemos 15 minutos. Entonces, en las rutas, ¿qué vamos a tener? Una carpeta llamada rutas, o para ir entendiendo, donde todas las URLs las vamos a tener aquí de esta forma. Queremos que nuestro sitio sea, I don't know, Baxus.dev. Bueno, lo estoy corriendo acá localmente. Queremos que sea login, ¿cierto? Es la login y que puedan entrar al login. Creamos un archivo login.tsx y aquí vamos a poder efectivamente cargar la página, que en este momento creo que no está cargando el servidor. Bueno, voy a abrir entonces el sitio de desarrollo mientras eso inicializa. Listo. Entonces, si cargamos entonces acá las rutas, es simple, sencillo. El login lo que va a hacer es abrir la página de login, la que tengamos acá. Si nosotros queremos generar lo que es una ruta papá que tenga una ruta, o lo que son secciones hijas, nested rows, podemos empezar a definir lo que son folders. Y ahí folders podemos empezar a crear como tal otras secciones. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos que acá este dashboard pueda tener otras nested rows, podemos crear una carpeta aquí adentro o podemos crear otros archivos que con el nombre se puedan cargar. Entonces, si por ejemplo yo quiero que sea my/dashboard/ algo más, entonces yo aquí puedo crear un nuevo folder, dashboard admin, my dashboard/admin, creo la carpetica, creo aquí el archivo, el index.tsx. Y yo ya aquí lo que puedo hacer es que en el dashboard, en la ruta padre, yo aquí lo mismo que vemos en la ruta que tenemos en root, que tenemos acá importante, este outlet. Este outlet es la forma como Remix va a incluir las rutas anidadas. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo aquí en el dashboard, agregamos, por ejemplo, en cualquier sección un outlet, esto obviamente lo importamos de Remix Run React. Cuando nosotros en el sitio web pongamos my/dashboard/admin, vamos a cargar efectivamente toda esta página y en esta sección va a cargar ese contenido. Así es como hacemos que las rutas puedan cargar en paralelo y que unas secciones carguen los datos más rápidamente. Volvamos entonces un poco como tal a la presentación. Podemos manejar lo que son rutas nested rows, podemos manejar también lo que es el concepto de bueno, si una de estas rutas falla, revienta, sale un error, aunque podemos manejar un try catch, también podemos lanzar una sección custom, podemos trabajar lo que es error boundaries o cache boundaries, que si miramos, por ejemplo, acá el código, vámonos, por ejemplo, para la vista del login, acá nosotros podemos agregar
lo que es una función que se llama cache boundary, que lo que me permite es, por medio de un hook que tiene remix, cargar, obtener ese error. Y dependiendo de ese error, yo pueda cargar o la misma página que ya tenemos ahí visualmente o una que nos indique una sección totalmente diferente que dependiendo del error nos muestra un contenido aparte, un contenido personalizado. Y error boundaries, ya por ejemplo con este error acá, ya podemos personalizar que si es un error con un estado 400 mostramos un contenido, si es un error con un estado 500 otro contenido y así lo podemos separar. Y ya la función que este archivo que tengamos acá en la ruta exporte por defecto es la ruta en sí, es el path ideal, ¿cierto? Si no hay un error, si nada revienta, el código está controlado, entonces se va a renderizar esto. ¿Qué va a renderizar? Lo que estamos viendo acá. Volvamos entonces como tal a la presentación. Listo. Aquí entonces en esta parte del blog, aquí en este demo podemos entrar a ver cómo lo trabajan con los cache boundaries o los error boundaries. La idea es volver a lo que es los estándares web. Es decir, cuando nosotros ya tengamos una vista como tal, como un login, a ver si aquí lo abro en otra pestaña. Acá. Un slash login. Cuando entramos a este formulario, lo que vamos a tener acá, y si nos vamos más bien al ambiente de desarrollo como para aquí poder trabajar o probarlo. Acá entonces yo ya puedo empezar a poner datos y esto es lo que va a ocasionar, acá acabaron de ver un post hacia el servidor. Es lo que antes hacía que todo un sitio web al presionar un botón se cargara completamente, volviera a bajar todo el contenido. Y como estamos viendo, Remix.js maneja unas estrategias híbridas para que efectivamente tenemos un formulario. Efectivamente, si miramos el código, el login de por acá, vamos para el componente. Voy acá, aquí, pages, login. Y lo que vamos a tener acá no es más que un simple formulario que tiene un método replace como para cada vez que le den al request vuelva la URL no quede como en la navegación, que cuando le dé hacia atrás quede eso registrado en la navegación. La idea es que no pase eso, que si yo le doy hacia atrás me vaya hacia la página anterior y un simple post. Entonces acá como pueden ver tenemos un botón que va a tener un evento submit. Aquí está el botón que hace un submit y efectivamente lo que va a hacer es ejecutar lo que es un post. ¿Y quién va a atender ese post? Si nosotros nos vamos a la ruta que tenemos acá, where app, roads, la del login, vamos a tener lo que es una acción llamada, una función llamada, que se llama action, que es la que va a responder a esa acción que estamos ejecutando desde nuestro formulario. El for, lo que va a recibir acá, perdón, la acción es todos los datos que tiene el formulario. De esta forma lo tenemos, miren que estamos utilizando es un for data, es algo básico que hay de los estándares web de JavaScript, perdón, del navegador. Y aquí tenemos es el request. El request que puede ser si estamos mandando Express.js, el request por debajo que tiene los headers, que tiene el body, que tiene todo ese contenido, los parámetros, los query strings. Y acá entonces podemos empezar a lanzar excepciones. Cuando hacemos un throw error, lo que vamos a hacer no es reventar la página. Como estamos viendo acá, si nos devolvemos al componente de login, lo tengo separado. Acá vamos a ver que de esta forma podemos identificar si hubo un error. Si por ejemplo en la acción data, que es lo que responde ese servicio, retorna un error, es porque entonces aquí vamos a personalizar, mostrar ese mensaje personalizado. Acá lo podemos ver en la ruta. Esta no era. ¿Dónde está la login? Acá. Aquí en este caso sí estoy manejando un try catch, entonces cuando lanzo una excepción por acá lo que hago es retornar ese JSON, ese dato, ese mensaje, ¿cierto? Ya de aquí podemos empezar a hacer muchas otras cosas. Podemos hacer un request HTTP. Aquí lo bueno de Remix.js es que utiliza la API web de Fetch. Entonces esto funciona tanto con Node.js
como por ejemplo se puede publicar este servicio, Remix.js puede ser publicado también en otros sistemas, no solamente en instancias donde tengas que tener un servidor. También puede ser como una aplicación client-side rendering, él va a trabajar y va a funcionar correctamente. O aquí podemos, por ejemplo, entrar a ver, por acá. No, acá no lo tengo. Sí, no, qué pena dije que se me perdió, pero sí, Remix, ya si entramos a la documentación, vamos a ver como qué sistemas de hosting podemos manejar, ¿cierto? Entonces ya el hosting puede ser, sí, de Remix.js, puede ser en Vercel, pueden ser en cualquiera de estos servicios, en Fly. Entonces, él provee pues como esas formas de que puedan ser desplegados los servicios, nuestra aplicación en diferentes tipos de servicios o Cloud Functions. Luego, entonces, tenemos otras cosas, como por ejemplo poder trabajar lo que es variables de entorno. Hoy en día que pasa mucho con aplicaciones que renderizan del cliente es que puedes exponer datos sensibles. Remix.js indica que la idea es que todas esas variables de entorno se carguen desde el servidor. Y para exponerlas, hay formas de exponerlas. Aquí en la presentación lo estoy haciendo. Por ejemplo, una variable que me permita a mí cargar las imágenes desde un CDN. Acá lo que estamos haciendo es que creamos un archivo de constantes que va a ser renderizado desde el lado del servidor, por eso server.ts, y cuando la página, los archivos sean compilados, esto va a cargar la variable de entorno desde el lado del servidor, pero cuando cargue este archivo desde el lado del navegador, podemos acceder a lo que es una variable, la variable global window, y hay variables que inyectemos. Esto es una forma para indicarle, Remix lo hace un poco más complicado que otros frameworks, para evitar que precisamente expongamos por accidente secretos o variables que pasan hoy en día en muchos sitios que, sí, falta tanto, bueno, que eso pasa en muchos sitios a veces o en repositorios que publican en GitHub las variables de entorno, que eso es un error, o como también cuando se despliegan y se publican los sitios, quedan variables. Cuando alguien coge un código, lo lleva a un JS Beautify o alguna de estas herramientas, extrae el código y ve las variables o los secretos de estos servicios que utilizamos. Alguien astuto, inteligente, lo que puede hacer es analizar con web scraping la página, analizar esos secretos y poder utilizar esos servicios que ustedes están utilizando. Y eso ha pasado y es por eso que hoy en día a veces utilizan máquinas, secretos que utilizan esos web scraping, como por ejemplo manejar minería, lo que es Bitcoin. Hay veces que publican los accesos o los credenciales al servidor, a estos sí, a estas máquinas que nosotros utilizamos para desplegar nuestras aplicaciones, y esas credenciales si llegan y publican, empiezan a minar con esos servicios y al mes te llega una cuenta de cobro de $5,000, $10,000, ¿cierto? Luego está la parte de cachear, si quieren ya luego lo pueden entrar a revisar. Hay varias estrategias como puedes trabajar con un service worker, aquí las estoy explicando, y con código. Aquí pueden entrar a ver cómo, por ejemplo, podemos manejar lo que son librerías como Workbox para manejar caché y poder entonces, por ejemplo, empezar a configurar lo que es que podamos ciertos archivos, ciertos recursos sean cargados desde la caché. Es decir, cuando yo entro a un sitio web como vasos.co, que es el que les está mostrando, y yo inspecciono por acá, hay varias cosas que podemos analizar. En la parte de network, si volvemos a cargar esta página, vamos a poder ver que hay ciertos datos, archivos CSS, imágenes, multimedia, que en vez de ser cargados desde el servidor a toda hora, pueden ser cargados por medio de un service worker que maneje la caché del navegador. Por eso era lo que yo les decía antes, de que no necesitamos static site generation o que tenemos que forzar una tecnología, es entender para qué necesitamos esa estrategia, para qué vamos a usar ese approach, pero también hay cosas que pueden simularnos por medio de la caché, que la carga sea más rápida y que no tengas que estar solicitando los recursos siempre desde el lado del servidor. Bueno, acá entonces está como esas librerías que podemos utilizar. Igualmente, Remix.js está orientado a lo que es el performance. Si podemos entrar acá y si vemos, la idea es aplicar todos estos approach o estos mejoras de rendimiento, dependiendo si son necesarias. Para cuando nosotros hacemos un repositorio, ¿cómo podemos definir eso? Podemos manejar CIs, como por ejemplo Google les pone uno que se llama Lighthouse CI, y podemos, si lo tienen en un repositorio en GitHub,
instalar esa GitHub Action, que cada vez que ustedes hagan un deploy o lleven un cambio a una rama, él corra todos estos, estas etapas de como analizas con Lighthouse, por ejemplo, desde el navegador, esos reportes de rendimiento y podamos saber antes de desplegar a producción si los cambios que estamos haciendo están mejorando o empeorando el rendimiento de nuestra página web. Entonces, Remix.js viene desorientado básicamente a que el performance viene por defecto desde el lado del servidor, pero viene también con lo que les comentaba, dependiendo del dispositivo, carga ciertas funcionalidades, carga ciertos polyfiles, en lo que llamamos hoy en día Progressive Engagement, y dependiendo entonces de esto, nosotros podamos cargar más rápidamente nuestro sitio web. De ahí entonces vamos a poder entrar a ver también que se pueden utilizar caches como Redis o incluso sistemas de caché en memoria. Y ya de acá, pues como para finalizar acá la presentación, si vuelvo a ella, si logro volver, podemos empezar a manejar lo que manejamos hace muchos años. Cuando ustedes quieren hacer un sistema de autenticación, hoy en día, si no todos, muchos de nosotros usamos local storage en aplicaciones de client-side rendering, porque permiten almacenar más datos que una cookie, porque es un lugar que solamente vive los datos, un session storage, un local storage, viven solamente en el cliente, y ahí cargamos datos temporales. Pero las cookies también pueden ser utilizadas. Remix.js propone las cookies para hacer un lugar donde puedas guardar estas variables, esos flags que son temporales, por ejemplo, una sesión, y de esta forma entonces ustedes no tengan que utilizar nada desde el lado del cliente. Y las cookies, lo bueno es que pueden ser accedidas desde el lado del cliente o desde el lado del servidor. Entonces, esta es una técnica, pues como les decía, Remix.js se apega mucho a lo que son los estándares web, entonces es algo que se puede trabajar hoy en día perfectamente, e incluso las cookies pueden manejar sistemas de caché, puedes utilizar un Redis para poder entonces que puedas acceder a eso y darle más tiempo de expiración a las cookies. Sesiones también van a poder ver. Y recursos que les recomiendo es cómo optimizar una página web. Por acá entonces hay un curso en Udacity donde hablan como todas estas estrategias de optimización. Cierro por acá. Donde podemos ver, por ejemplo, también hay unos cursos que en DOTS, como está trabajando como un developer, director de ingeniería en Remix.js, tiene unos cursos totalmente gratuitos. También hay uno que están lanzando en Frontend Master, muy bueno, pero este totalmente gratuito, donde pueden entrar a ver, por ejemplo, como cada una de las secciones o cada una de las cosas que tiene Remix.js, ¿cierto? De lo que les estamos hablando hoy, que era, por ejemplo, cómo creamos un proyecto, o cómo se manejan las rutas, cómo manejamos lo que es un loader, que es esa función que va a ser como cuando ustedes hacen un request a un endpoint, ese loader es la función que va a obtener esos datos, va a hacer los requests y va a obtener los datos que va a pintar la vista. Y hay muchas otras cosas, como por ejemplo, cómo trabajar con fetch, cómo trabajar con rutas anidadas y la parte de formularios y ya cosas más avanzadas como por ejemplo el manejo de errores que estaban mencionando. De ahí también hay una lista que no he podido pues, como mostrarles, o ya lo podrán entrar ustedes a revisar por su cuenta, a profundizar qué es lo que se maneja, debería manejar. Esta ley en 2021 aplica para el 2022, no ha cambiado, de cómo es todo esto que deberíamos de analizar en una página web para poder saber cuándo ir mejorándola. Muchos dicen no sobreoptimizar, manejar estrategias como keys, mantener todo estúpidamente simple, ¿cierto? Y está bien. Gracias. Pero entonces, una de las cosas que es preocupante es muchas veces cuándo es el momento para mejorar el performance. Nosotros, la primera respuesta es, bueno, cuando el negocio me lo diga, pero realmente esa es una forma lazy, una forma sencilla de ver las cosas. Como Google propone, el rendimiento es la forma como realmente esta aplicación consigue usuarios, realmente se pueden dar, si volvemos acá, la presentación, la parte del performance. El performance no es solamente, sí, mejora para que todo cargue más rápido, no.
debería de ser una cultura, lo que debemos de tratar de inspirar es una cultura basada en el rendimiento, en el performance, de evitarnos regresiones. Es decir, cuando estamos haciendo nuevas funcionalidades en el proyecto, podamos garantizar que con Lighthouse, con estas herramientas, analizar el performance y que esto genere un buen impacto en el negocio. Como les decía, un 30% más lento una página web, como analiza Google, por medio de todos los estudios que han hecho, hace que se vayan para el competidor. Y eso perfectamente puede que el business o las personas que trabajan en el producto no lo puedan ver, ¿cierto? Entonces, por eso requerimos, se necesita que en la parte técnica también tengamos entendimiento de efectivamente hay este listado de chequeos, de este listado de cosas, de métricas que deberíamos de analizar para saber responder cuando sí es necesario mejorar el rendimiento y cuando no. De ahí entonces, si nos enfocamos a tener una cultura de esta forma donde podamos garantizar un buen rendimiento, podemos garantizar que los releases sean más rápidos. No tenemos que esperar a que alguien llegue en un code review, detecte que este código, que cuando estamos hablando en React, que esto está sobreoptimizado, este use callback o este use memo, o que, por ejemplo, hay muchas actualizaciones por medio de, no sé, una librería como Context API, o bueno, Redux o Context API que no está tan optimizada, que ustedes saben, muchos se van con Context API o algunas otras estrategias para evitar llegar a algo tan complicado como un Redux. Pero cuando empezamos a analizar un sitio web, Context API, cuando ustedes hacen una actualización, todos los nodos son actualizados. Y entonces ahí es donde empezamos a ver, bueno, de pronto ya sí nos va a tocar manejar Redux Toolkit para poder utilizar manejo de estado y que no impacte tanto el proyecto, pero todo eso lo debemos de analizar a partir del rendimiento. La parte entonces de tener retos interesantes. Si ustedes revisan ese listado que está ahí, ese checklist de frontend, van a poder ver que hay retos muy interesantes en cuanto a system design, en cómo escalar, cómo crear aplicaciones usables. Y lo más simpático de acá y lo que quiero que les quede es que el performance es el arte de evitar trabajo. Es simpático, porque uno diría, no, el rendimiento es más trabajo, pero lo que uno quiere con el performance es que trates de hacer que las tareas se puedan como tal, o sea, tratar de no sobreoptimizar, pero sí saber cuándo es necesario mejorar y que eso no lo tenga que hacer un equipo de desarrollo o que no lo tenga que decir el cliente o que cuando ya llevamos meses trabajando, ¿cierto? Que esto no lo pueda detectar una herramienta. Tiempos computacionales, cuando hacemos una página, un servicio, una aplicación que no se carga rápido, demora más el servidor en responder, hay más usuarios y perfectamente lo que podemos estar haciendo es que levantamos un servicio que con 100 usuarios ya está caído. Entonces, el performance nos ayuda realmente a evitar sobrecarga en nuestros servidores, a mejorar lo que es también la parte de cómo puedes obtener datos de nuestro sitio web y a obtener lo que es un mejor ranking y un mejor SEO. Cuando, por ejemplo, hacemos estas estrategias como server-side rendering, lo que hacemos es que el usuario pueda tener una mejor experiencia de usuario, ¿cierto? De ahí es la idea de que podamos construir sí, aplicaciones web que puedan ser usadas desde cualquier parte del mundo, que puedan proveer una mejor experiencia para nuestros usuarios. Y eso es lo que yo quiero que les quede hoy en día, que todo lo que estamos haciendo es básicamente para poder proveer una mejor experiencia para nuestros usuarios. Y nada, eso es básicamente la charla. Yo no sé, tenemos un minuto para preguntas. ¿Alguien le quiere pasar con? Sí. Tengo entendido que Remix salió después de Next. En el caso de que Next llega a adoptar las mismas medidas que tiene Remix, en el caso de cargar el programa de la totalidad, ¿qué otros beneficios tiene Remix sobre Remix? Porque tengo entendido que Next es un competidor muy bueno, que en cualquier momento va a ganar. Esto es bueno, lo implemento. Incluso hoy en día tú puedes hacer server-side rendering perfectamente con Next.js, ¿cierto? Correcto. De hecho, yo lo uso y me encanta. Sí, esa es muy buena pregunta. Básicamente, o sea, Remix.js apenas empezó a ser open source el año pasado. Por eso es como tan reciente estas charlas o esto que estamos viendo. Incluso si uno entra a ver el repositorio de ellos lo vienen trabajando como desde el 2014-2015. En cuanto a escoger Next.js o Remix.js, es más que todo como
cuál es la prioridad, cuál es la necesidad, cuáles son las funcionalidades que vas a tener. Porque Remix.js sí te indica que la forma de trabajar sea un poco diferente. Y un poco diferente es que tienes estas rutas que trabajan en paralelo, que es más fácil de trabajar, comparado con Next.js es más complicado de configurar. Tiene la parte de no maneja Static Site Generation, que sí lo tiene Next.js, pero como les decía, hay cosas que con Remix lo han hecho y lo han probado, que incluso con sistemas de caché puede responder mucho más rápido, porque el Static Site Generation es como un CDN que dependiendo de la ubicación donde esté el CDN, trae el contenido. Pero si, por ejemplo, tú despliegas esta aplicación de servidor en servidores, en instancias que estén más cercanas a esa región de los usuarios, van a cargar incluso más rápido porque es la velocidad, la conexión a Internet, la que ellos tienen, la que determina si va a cargar más rápido desde un CDN o desde una región más cercana. Yo te diría que Next.js tiene más comunidad, ¿cierto? Sí, y aparte de eso es que uno puede soltar el HTML, colgarlo en YouTube Pages y ahí... Exacto, exacto. Entonces, si necesitas una aplicación que básicamente todos los usuarios van a ver prácticamente la misma información, donde no va a depender tanto la separación de los headers o los requests para reconocer los usuarios y personalizar o cambiar la experiencia, y está bien en cuanto a invalidar la caché o revalidar la caché en un momento de despliegue, perfectamente te puedes ir con Gatsby, con Next.js. Si ya, por ejemplo, lo que quieres hacer es una aplicación es un sitio web, no una aplicación, es un sitio web donde vas a necesitar server-side rendering, donde quieres trabajarlo el proceso de rutas y que el contenido pueda cargar de forma paralela. Remix.js realmente se enfatiza, o la filosofía es más aproximada a esto, ¿cierto? Que puedas cargar esos datos de esas secciones en paralelo y que puedas entonces tener como una mejor experiencia en el momento de renderizado para un usuario. Ya de ahí, como te digo, Remix.js lo recomiendo más que todo como para sitios web que apenas están empezando. Si vas a migrar todo un sitio web con el JS a Remix, yo no lo haría, porque hay cosas que en Remix.js no están bien vistas o no funcionan tan bien. CSS en JS es un problema porque cuando tú manejas Style Components, hay dos etapas de renderizado. ¿Sí? La renderización es muy rápida, pero hay un doble render. Entonces tienes básicamente como una aplicación, el costo, si manejas Style Components, Chakra UI y todas estas herramientas, todos estos frameworks que compilan el código, generan componentes, va a pasar tanto en el servidor como en el cliente. Por ejemplo, en Remix.js se proponen mejores estrategias como Tailwind, Compose CSS, que compile los estilos, genera los estilos, y cuando entras a una página web, ves que maneja caché busting por debajo, porque todos estos estilos él le agrega, básicamente, si miramos acá los elementos en los headers, él empieza a agregar como compila todos estos archivos, y en la parte de los estilos le agrega ese ID único que se genera en el momento del deploy. Entonces, yo te diría que Remix.js tiene unas estrategias para poder manejar aplicaciones que puedan cargar en navegadores o en dispositivos donde la conexión no es muy buena, que eso es lo que más se enfatiza en la parte de cuando llegas acá, seleccionas, por ejemplo, que sea una red lenta, una red, no sé, 4G o 3G lenta. Él lo que va a hacer es que, dependiendo de la conexión, dependiendo del dispositivo, va a agregar ciertos polyfiles que va a hacer que la página sea funcional incluso en navegadores viejos. Esto funciona hasta en navegadores como Internet Explorer, navegadores de precados.